Hace 13.800 millones de años nació el universo. Fue un comienzo inimaginablemente caliente y denso. En las primeras fracciones de segundo, la temperatura superaba el billón de grados. El espacio se expandía más rápido que la velocidad de la luz. En una fracción insignificante de segundo, el universo se incrementó una cantidad inimaginable de veces. Luego comenzó a formarse la materia. Primero quarks y gluones flotando en la sopa primordial. Microsegundos después del Big Bang empezaron a combinarse en protones y neutrones. Materia y antimateria se aniquilaron, pero por alguna razón hubo un poco más de materia. Una partícula extra por cada 1.000 millones de pares. Este minúsculo desequilibrio fue suficiente para crear todo lo que vemos a nuestro alrededor. 3 minutos después, la temperatura bajó lo suficiente para que comenzara la fusión nuclear. Protones y neutrones empezaron a fusionarse formando los primeros núcleos de hidrógeno y helio. Estos fueron los primeros núcleos atómicos del universo, los bloques de construcción de futuras estrellas y galaxias. Hoy encontramos rastros de aquella primera fusión por todas partes. 3/4 partes de la materia ordinaria en el universo es hidrógeno. Casi todo lo demás es helio. Exactamente en las proporciones que predice la teoría del Big Bang. Esta es una de las huellas más convincentes del nacimiento del cosmos. Al estudiar el comienzo del universo, también miramos hacia su final. El hecho es que hoy ningún científico serio cree que el universo pueda existir eternamente sin cambios. Su final es inevitable. Saber esto, de alguna manera, libera. Cuando comprendes la fragilidad de la existencia, las pequeñas preocupaciones retroceden. Aparece un nuevo contexto para la vida. Pero aquí está la cuestión. La muerte de un planeta aún se puede sobrevivir, pero la muerte del universo es el final absoluto. ¿Cómo se verá? ¿O el universo simplemente dejará de existir? Nadie lo sabe con certeza. Pero con el desarrollo de la tecnología entendemos mejor la materia y la energía que jugarán un papel clave en el final de todo. El destino del universo depende de varios parámetros clave. El principal de ellos es la energía oscura, una fuerza misteriosa que hace que el espacio se expanda cada vez más rápido. Si la energía oscura permanece constante, como muestran muchas observaciones modernas, nos espera un escenario que los cosmólogos llaman la gran congelación. Así es como ocurrirá. Dentro de 100.000 millones de años, la expansión del universo llevará todas las galaxias fuera de nuestro grupo local, más allá del horizonte cosmológico. La Vía Láctea y Andrómeda, para entonces, ya se habrán fusionado en una gigantesca metagalaxia. Las otras galaxias desaparecerán de nuestro campo de visión. Dentro de 1 billón de años, se apagarán las últimas estrellas ordinarias. El gas del que nacen nuevos soles se habrá agotado. Solo quedarán tenues enanas rojas, enanas blancas que se enfrían lentamente y enanas marrones. Estrellas fallidas. Dentro de 100 billones de años, el universo entrará en la era de degeneración. Los planetas saldrán de sus órbitas debido a interacciones gravitacionales. Las estrellas muertas colisionarán, a veces estallando como supernovas, pero estos serán los últimos destellos de luz en el cosmos que se oscurece. Para este momento, la mayor parte de la materia estará atrapada en agujeros negros, los únicos objetos activos en el universo que se enfría. Los agujeros negros se fusionarán entre sí, absorbiendo gradualmente toda la materia. Por un tiempo serán las únicas islas de estructura en un océano de vacío. Pero también les llegará su hora. La radiación de Hawking evaporará increíblemente lentamente, incluso los agujeros negros más masivos. Un agujero negro con la masa del Sol se evaporará en 10 elevado a 67 años. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias existirán hasta 10 elevado a 100 años. Después de su desaparición llegará la era oscura. No quedará nada excepto una sopa diluida de fotones, electrones, positrones y neutrinos dispersándose en un espacio que se expande infinitamente. La temperatura del universo se acercará al cero absoluto. No habrá estructuras, no habrá cambios, no habrá tiempo en el sentido en que lo entendemos. Esto es la muerte térmica. Máxima entropía, equilibrio absoluto. ¿Se puede oponer algo a este escenario? Teóricamente sí. Si una civilización sobrevive lo suficiente y alcanza un nivel tecnológico inimaginable, podría usar la energía de los agujeros negros que se evaporan. Podría ralentizar sus procesos. Podría codificarse a sí misma en una forma capaz de existir a temperaturas cercanas al cero absoluto. El físico Freeman Dyson demostró que incluso en el universo moribundo es posible la vida. Si aprende a pensar cada vez más lento, cayendo en largos periodos de hibernación y despertando solo por momentos de actividad extendidos a lo largo de miles de millones de años. Pero esto es solo una demora, no una solución. Cuando el universo alcance el verdadero equilibrio térmico, cualquier forma de procesamiento de información, cualquier forma de pensamiento se volverá imposible.
no quedarán gradientes de energía necesarios para el trabajo, para la vida, para los cambios. A menos que la física nos tenga preparada alguna sorpresa. Fluctuaciones cuánticas del vacío, tunelización hacia otros universos. Cosmologías cíclicas donde después de una muerte térmica sigue un nuevo Big Bang. Al estudiar las investigaciones modernas, encontramos 5 escenarios principales del fin del universo. Cada uno representa un tipo particular de apocalipsis. El primero es el gran colapso. La expansión del universo se revierte y colapsa sobre sí mismo. El segundo y tercero están relacionados con la energía oscura. En un caso, el universo se expande eternamente, volviéndose cada vez más vacío y frío. En el otro se desgarra literalmente en pedazos. El cuarto escenario es el decaimiento del vacío. Una burbuja cuántica de muerte surge de la nada y devora todo el cosmos. Y el quinto escenario es el modelo cíclico. Nuestro universo colisiona con un universo paralelo en dimensiones adicionales del espacio, una y otra vez. En este vídeo analizaremos cada uno de estos apocalipsis e intentaremos entender qué nos espera. El vídeo está basado en el libro de la cosmóloga teórica Katie Mack, El fin de todo, astrofísicamente hablando. Katie es investigadora de la materia oscura, el decaimiento del vacío y la época de reionización. No encontré libros más interesantes sobre este tema, así que recomiendo comprar y leer el original. Me llamo Sasha y esto es Homo Deus. Muchos de nosotros adoramos las historias de viajes en el tiempo, y no por todas esas paradojas y máquinas del tiempo, sino porque la idea misma es hermosa. Estamos atrapados en una cadena de momentos ahora, y todas las posibilidades se van irrevocablemente al pasado. La vida parece tan derrochadora, pero aquí está la cosa sorprendente. La cosmología, es decir, la ciencia del universo, nos da ese viaje en el tiempo. No uno práctico, por supuesto. No te ayudará a recuperar el paraguas olvidado en el autobús. El pasado para un cosmólogo no es un mundo perdido, es un lugar real que se puede observar cada día. Todo tiene que ver con la velocidad de la luz. La luz se mueve rápido, pero no instantáneamente, 300 millones de metros por segundo. Cuando miras a una persona frente a ti, la ves unos nanosegundos en el pasado. La luna es un segundo atrás, el sol 8 minutos atrás. Y las estrellas son años y milenios en el pasado. Imagina una galaxia a 10.000 millones de años luz de nosotros. La miras y ves cómo era hace 10.000 millones de años. Y la edad de nuestro universo es un poco mayor. Esto significa que esta galaxia nos muestra la infancia del cosmos. Mirar al cosmos equivale a mirar al pasado. Pero aquí hay un matiz. No podemos ver nuestro propio pasado, solo el ajeno. Cuanto más lejos está el objeto, más profundo en el pasado se encuentra. Y no sabemos qué está sucediendo con él ahora. Pero entonces, ¿cómo conocer nuestro propio pasado? Aquí ayuda el principio cosmológico. El universo se ve aproximadamente igual en todas partes. Por supuesto, la Tierra no se parece al centro del Sol, pero a escalas donde galaxias enteras son solo manchas. El cosmos en su conjunto es homogéneo. El universo se asemeja a una gigantesca telaraña. Recordemos la idea de Copérnico. No estamos en un lugar especial del universo. Cuando miramos una galaxia de hace 1.000 millones de años, podemos suponer con confianza, entonces era aproximadamente lo mismo que ahora. El concepto de ahora en cosmología se difumina. Una supernova explota ahora para nosotros. Pero su luz viajó millones de años. Su presente es nuestro futuro. El espacio-tiempo es un lienzo donde pasado y futuro existen simultáneamente. Para otro observador, nuestro futuro puede ser un pasado distante. Esto marea, pero para los astrónomos es una herramienta poderosa. Podemos observar la historia del cosmos directamente, no por rastros. Ver el universo con 3.000 millones de años de edad, cuando las galaxias resplandecían, o a solo 500 millones de años, cuando la materia era succionada por agujeros negros. Pronto examinaremos las galaxias más tempranas. Tienen solo unos pocos cientos de millones de años. Los radiotelescopios, posiblemente, nos mostrarán el hidrógeno del que se formaron las primeras estrellas. Pero, ¿se puede ver el Big Bang? La respuesta es sí. En 1965, el físico Jim Peebles de Princeton hizo cálculos. Según ellos, la radiación del Big Bang debería impregnar el universo hasta el día de hoy. ¿Y se puede detectar? Peebles calculó la frecuencia y la intensidad. Mientras tanto, cerca de allí, en los laboratorios Bell, los astrónomos Penzias y Wilson se preparaban para observaciones. Estaban calibrando un detector de microondas y descubrieron un ruido extraño. Hacia donde apuntaran el telescopio, el ruido no desaparecía. Las interferencias durante la calibración son algo común. Un cable suelto, un radiotransmisor cercano. Pero revisaron todo. Incluso expulsaron palomas que anidaban en la antena. Nada ayudó. Solo quedaba admitir, la señal viene del cosmos, desde todos lados a la vez. Pero,
¿Qué podría ser? Aquí es donde fueron útiles los cálculos de Peebles. Mostraban, si el universo temprano estaba caliente en todas partes, debemos ver rastros de esta radiación en todas partes. Mirando más lejos en el cosmos, miramos más profundo en el pasado. Y en el pasado distante el universo era una bola de fuego. Entonces, mirando lo suficientemente lejos, veremos ese tiempo cuando todo el espacio estaba en llamas. Esta radiación de fondo debe venir de todas partes, porque desde cualquier punto se puede mirar lo suficientemente lejos para ver la fase caliente. Cada punto del espacio es el centro de su propia esfera del pasado, rodeada por una envoltura ardiente. Peebles entendió esto y lo compartió con colegas. Los rumores llegaron por caminos indirectos a Penzias. Probablemente ante tal noticia tuvo que sentarse, porque él y Wilson resultaron ser las primeras personas que vieron el Big Bang. En 1978 recibieron el premio Nobel por el descubrimiento del fondo cósmico de microondas. Esta radiación se convirtió en la herramienta más importante para estudiar la historia del universo. Podemos recopilar datos sobre el resplandor del cosmos temprano y elaborar mapas. Pero, ¿cómo estar seguros de que esta es precisamente la radiación del Big Bang y no de algún cúmulo de estrellas? La prueba está en el espectro de luz. Imagina un atizador en la chimenea. Brilla rojo. Esto es radiación térmica, el resplandor de un cuerpo calentado. El color depende solo de la temperatura. Un cuerpo azul es más caliente que uno rojo. Por ejemplo, el cuerpo humano irradia en el rango infrarrojo, pues es más frío que una llama. Todos los cuerpos radiantes emiten ondas de diferentes frecuencias. Para la radiación térmica hay una interrelación característica entre intensidad y frecuencia. El gráfico da una curva de radiación de cuerpo negro. La radiación cósmica de microondas de la curva de cuerpo negro más precisa jamás obtenida. ¿La única explicación? El universo mismo estaba muy caliente. Cuando esto se mostró por primera vez en una conferencia, la audiencia estalló en aplausos. La medición fue impresionante y encajaba perfectamente en la teoría. Pero lo principal, la gente se dio cuenta de que estaban observando el Big Bang mismo. La radiación de fondo da pistas sobre los primeros instantes del universo. En el mapa de esta radiación casi no hay variaciones de color. Pero si aumentas el contraste, aparece un lienzo manchado. Las manchas muestran lugares donde el plasma primordial estaba un poco más frío o más caliente. La diferencia en densidad no es más de una 100 milésima, como una lata de gaseosa uniformemente vertida en una piscina. Mira esta simulación por computadora. En segundos muestra procesos que duran miles de millones de años. Grumos de materia un poco más densos atraen gas, formando las primeras estrellas. Estas estrellas se forman en las primeras galaxias. El mapa manchado se transforma en una telaraña cósmica de nudos, filamentos y vacíos, salpicada de galaxias brillando como gotas de rocío. Si comparas los resultados de la simulación por computadora con el mapa tridimensional real del cosmos, no encontrarás diferencias. Así que, hace unos 14.000 millones de años, no había ni tiempo ni espacio. Solo había una singularidad. Un punto infinitamente denso del que nació el universo. Quizás todo fue exactamente así, o quizás no. El hecho es que nuestra física simplemente se rompe en condiciones tan extremas. La mecánica cuántica se encuentra con la teoría de la relatividad y resulta quién sabe qué. Llamamos a este periodo tiempo de Planck. Los primeros 10 elevado a menos 43 segundos. Un intervalo inimaginablemente corto. De este tiempo no sabemos nada. ¿Se formaban agujeros negros microscópicos? ¿Tenía sentido el tiempo cuando la forma del espacio es impredecible? ¿Existían agujeros de gusano? No tenemos idea. Después del tiempo de Planck, comenzó la época de gran unificación. 3 de las 4 fuerzas fundamentales estaban unificadas en una. Luego la simetría se rompió, las fuerzas se separaron, aparecieron las primeras partículas. En una fracción de segundo comenzó la inflación cósmica, la expansión superrápida del espacio. En un instante el universo creció muchas veces. Fluctuaciones cuánticas diminutas se estiraron a tamaños cósmicos, convirtiéndose en las semillas de futuras galaxias. Luego, la inflación se detuvo tan repentinamente como comenzó. La energía se transformó en un plasma caliente de partículas. Comenzó una época que se puede observar, el tiempo de nucleosíntesis, cuando se formaban los primeros núcleos atómicos. Los siguientes cientos de miles de años, el cosmos permaneció como un plasma caliente zumbante de núcleos de hidrógeno, helio y electrones libres. Los fotones de luz rebotaban entre partículas cargadas como en un bosque de espejos. Después de 380.000 años, el universo se enfrió tanto que los electrones pudieron unirse con los núcleos en átomos neutros. La luz finalmente se liberó de la trampa de plasma y obtuvo la posibilidad de viajar. Esto es lo que vemos como la radiación cósmica de microondas.
Llegaron las edades oscuras. El gas se enfriaba lentamente y se condensaba en grumos bajo la acción de las oscilaciones de densidad iniciales. Ayudó la misteriosa materia oscura, una sustancia invisible que no interactúa con la luz, pero crea gravedad. Se condensaba sin resistencia, creando un andamiaje para la materia ordinaria. Después de 100 millones de años, uno de los grumos de gas se volvió tan denso que se encendió la primera estrella. Comenzó el amanecer cósmico. El universo oscuro comenzó a brillar como un árbol de Navidad en el que se encienden las luces. La luz estelar se volvía cada vez más intensa. Ionizó nuevamente el gas circundante, creando burbujas alrededor de los cúmulos de galaxias más brillantes. Comenzó la época de reionización. Los siguientes 13.000 millones de años, las galaxias se formaron y fusionaron. Los agujeros negros crecieron, nacieron nuevas estrellas. Al final obtuvimos ese cosmos que vemos hoy, una enorme y hermosa telaraña de galaxias brillando en la oscuridad. Nuestro planeta blanco-azul gira alrededor de una estrella amarilla de tamaño mediano en una galaxia completamente ordinaria. Las explosiones de supernovas ya proporcionaron a miles de millones de mundos elementos para la vida. En 1 de cada 10 sistemas estelares hay un planeta con agua líquida. En 1 billón de otras galaxias puede habitar un número incontable de civilizaciones con su propio arte, ciencia y visión de la historia del cosmos. Esos otros seres, como nosotros, pueden descubrir el débil zumbido de la radiación de fondo, entender que hubo un Big Bang, que el cosmos tuvo un comienzo, y llegar a la misma conclusión. El universo no es estático, surgió e inevitablemente debe desaparecer. Mira el cielo nocturno. Encuentra la constelación de Casiopea. Se parece a una W. Un poco más abajo verás una mancha tenue del tamaño de la luna llena. Es la galaxia de Andrómeda, y se precipita directamente hacia nosotros a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. Dentro de 4.000 millones de años ocurrirá una colisión grandiosa. Andrómeda chocará con nuestra Vía Láctea. Será un espectáculo impresionante. Las estrellas saldrán de sus órbitas y formarán arcos elegantes en el cosmos. El gas se inflamará. Nacerán nuevas estrellas. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias comenzarán a acercarse y finalmente se fusionarán. Pero no te preocupes. Las estrellas difícilmente chocarán entre sí. Las distancias entre ellas son enormes. El sistema solar probablemente sobrevivirá. Aunque para entonces el Sol ya se habrá convertido en una gigante roja y habrá tostado la Tierra. Pero si nuestros descendientes se mudan más lejos del Sol, podrán observar todo este ballet cósmico durante miles de millones de años. Tales colisiones de galaxias son algo común en nuestro universo. Las galaxias grandes devoran a las pequeñas. Nuestra Vía Láctea ya ha absorbido docenas de vecinas. Todavía vemos sus colas estelares enrollándose alrededor de nuestra galaxia. Pero a escala del universo, tales colisiones se vuelven cada vez más raras. El universo se expande. El espacio entre objetos aumenta. Las galaxias individuales y sus grupos se alejan unos de otros. Surge una pregunta clave. ¿Continuará la expansión para siempre? ¿O algún día se revertirá? Cada punto en el universo es el centro de una poderosa repulsión uniforme. Técnicamente nuestro universo no tiene centro, pero cada uno de nosotros es el centro de su propio universo observable. Desde nuestro punto de vista, todas las galaxias distantes se alejan de nosotros, pero no se trata de nosotros. Se trata de cosmología. El destino del universo depende de la cantidad de materia en él. Si hay suficiente materia, entonces la gravedad con el tiempo detendrá la expansión y la revertirá. Comenzará el gran colapso. Y si hay poca materia, entonces la expansión continuará para siempre. Imagina una película sobre el Big Bang reproducida al revés. Las galaxias se acercan entre sí, chocan, forman estructuras cada vez más grandes. Las estrellas quedan en estrecha proximidad. Los planetas abandonan sus órbitas. La temperatura aumenta. Pero el gran colapso no es simplemente un Big Bang invertido en el tiempo. Hay una asimetría importante. En el universo temprano solo había gas distribuido uniformemente. La gravedad creó estrellas y agujeros negros. Las estrellas brillaron durante miles de millones de años, llenando el vacío con radiación. Los agujeros negros emitieron rayos X y chorros de partículas de alta energía. Durante la contracción, toda esta energía comenzará a condensarse. La radiación acumulada de las estrellas se volverá tan intensa que comenzará a quemar las superficies de las estrellas mucho antes de sus colisiones. Las explosiones nucleares destrozarán las estrellas, llenando el espacio con plasma caliente. Ningún planeta sobrevivirá a la explosión de las propias estrellas. La intensidad de la radiación se aproximará al nivel de las regiones centrales de las galaxias, donde los agujeros negros lanzan chorros a miles de años luz.
el universo en colapso alcanzará densidades y temperaturas que no podemos reproducir o describir. La idea de un universo cíclico, en el que las etapas de expansión y contracción se alternan infinitamente, tiene cierto atractivo. En lugar de comenzar desde cero y terminar en catástrofe, un universo cíclico en principio podría existir indefinidamente, proporcionando un reciclaje infinito de materia y no permitiendo ninguna pérdida. Pero aquí hay un problema. Según la teoría de Einstein, si hay suficiente materia en el universo, comienza desde un punto de densidad infinita y termina en el mismo punto. Solo que, ¿qué sucede entre el final de un ciclo y el comienzo de otro? No está claro. Nuestras teorías no funcionan en condiciones tan extremas. Y algo más, con cada ciclo el universo se volvería cada vez más caótico. Esto destruye la belleza de la idea de un ciclo infinito eterno. Bien, supongamos que no hay ciclos. Entonces la pregunta es simple. ¿Hay suficiente materia en el universo para que comience a contraerse? En los años 30, el astrónomo Fritz Zwicky notó algo extraño. Las galaxias en los cúmulos se movían demasiado rápido. Deberían haberse dispersado como gente en un carrusel loco. Pero las galaxias se mantienen juntas. Algo las retenía, algo invisible. Zwicky lo llamó materia oscura. Durante décadas su idea no fue tomada en serio. Hasta que en los 70 Vera Rubin demostró, sí, la materia oscura existe. Sin ella, no se puede explicar cómo funcionan las galaxias espirales. ¿Pero qué es la materia oscura? Todavía no lo sabemos. Probablemente es algún tipo de partícula con masa. Crea gravedad, pero no interactúa con la luz. Nuestros detectores no la captan, pero vemos sus efectos gravitacionales en todas partes. Einstein explicó la gravedad de una manera nueva. No es una fuerza, sino una curvatura del espacio. Imagina un trampolín. Coloca un objeto pesado sobre él. Ahora lanza pequeñas bolas cerca. Su trayectoria se curvará. Así funciona el cosmos. Los objetos masivos curvan el espacio. E incluso la luz se curva. Las galaxias funcionan como lentes. Distorsionan la luz de los objetos detrás de ellas. Resulta que la fuerza de esta distorsión es demasiado grande para la materia visible. Significa que hay algo más allí. Resultó que la mayor parte de la materia en el universo es oscura. Pero incluso teniéndola en cuenta, quedaba la pregunta principal. ¿Es todo esto suficiente para que el universo comience a contraerse? Para responder, había que medir la velocidad de expansión del universo. Y no solo la expansión ahora, sino en diferentes épocas de la historia del cosmos. Esto significa que hay que mirar atentamente galaxias muy distantes. La velocidad de una galaxia es fácil de medir, pero la distancia exacta es difícil. En los 60 los científicos lo intentaron. Sus datos eran imprecisos, pero los científicos anunciaron: el universo está condenado al colapso. Y se pusieron a escribir artículos sobre el gran colapso. A finales de los años 90, los científicos desarrollaron un método más preciso para medir distancias a estrellas en explosión. Lo que descubrieron sorprendió a casi todos. Trajo a 3 científicos el premio Nobel y socavó la comprensión de los fundamentos de la física. Resultó que casi con certeza no nos amenaza la muerte en el fuego del gran colapso. Pero esto resultó ser un consuelo débil. La alternativa al colapso es la expansión eterna. Como la inmortalidad, solo a primera vista parece buena. No estamos condenados al infierno cósmico, pero el destino más probable de nuestro universo es mucho más deprimente. En 1995, los astrónomos descubrieron algo imposible. Los cálculos mostraban: el universo tiene 10 a 12 mil millones de años, y las estrellas más viejas en él tienen 15.000 millones de años. Resultaba que las estrellas son más viejas que el propio universo. Pero esto es absurdo. Durante 3 años los científicos se rompieron la cabeza con este enigma. Verificaron datos, revisaron teorías, inventaron nuevas formas de medición, y finalmente encontraron la respuesta, solo que resultó aún más extraña que el problema mismo. A finales de los años 90, 2 grupos de astrónomos se propusieron una tarea simple. Querían medir qué tan rápido se desacelera la expansión del universo. A todos les quedaba claro: después del Big Bang, la gravedad debe frenar la dispersión de las galaxias. La pregunta es solo ¿cómo de fuerte? Para esto había que comparar la velocidad de expansión en el pasado y ahora. Los astrónomos encontraron la herramienta ideal: explosiones de enanas blancas. Estas explosiones siempre ocurren igual. La enana blanca acumula materia de una estrella compañera, alcanza una masa crítica y explota. Tales supernovas son velas estándar ideales. Conocemos su brillo real, por lo que podemos calcular la distancia hasta ellas, y el corrimiento al rojo mostrará la velocidad de alejamiento. En 1998 ambos grupos obtuvieron el resultado, y sacudió al mundo científico. El parámetro de desaceleración resultó negativo. La expansión del universo no se desaceleraba, se aceleraba. Esto fue como si una pelota lanzada al aire primero se desacelerara y luego repentinamente se disparara al cosmos. Nadie podía explicarlo.
Todos los modelos conocidos del universo predecían desaceleración. Sobre el papel existían 3 tipos de universos. El primero es cerrado. 2 rayos paralelos en él con el tiempo convergerán, como las líneas de longitud en un globo. Demasiada materia curva el espacio hacia adentro. El universo cerrado está condenado al gran colapso. El segundo es plano, perfectamente equilibrado. Los rayos de luz en él permanecen paralelos, como en una hoja de papel. Y el tercero es el universo abierto. Los rayos en él divergen como líneas paralelas en una silla de montar. Se expande eternamente, pero desacelerándose. En los 3 casos, la gravedad debería frenar la expansión. Pero aquí resulta que alguna fuerza estaba acelerando el espacio. ¿De dónde? Tiempos desesperados requirieron medidas desesperadas. Los físicos recordaron una vieja idea de Einstein, la constante cosmológica. En 1917, Einstein enfrentó un problema. Sus ecuaciones mostraban: un universo estático debe colapsar bajo la acción de la gravedad. Todas las estrellas deben atraerse mutuamente y caer hacia adentro. Pero esto no ocurría. Einstein encontró una solución elegante. Añadió a las ecuaciones un término que describía una fuerza de repulsión del propio espacio. En cada punto del vacío actúa una fuerza diminuta que estira el espacio. Cuando hay mucho espacio y poca materia, esta fuerza puede compensar la gravedad. La ecuación funcionó. Describía un universo estable que no colapsa. Pero años después, Hubble demostró: el universo se expande. El modelo estático llegó a su fin. Einstein, con desgana, eliminó la constante cosmológica de las ecuaciones. Más tarde, la llamó su mayor error. Y en 1998 regresó triunfalmente. La expansión acelerada requería precisamente tal fuerza: energía del espacio vacío. Pero surgió un problema. La teoría cuántica predice energía del vacío 10 elevado a 120 veces mayor que la observada. Sí, no escuchaste mal. Una diferencia de un orden es 10 veces. De 2 órdenes, 100 veces. Pero aquí son 120 órdenes. En general, un número verdaderamente astronómico. Esta es la peor predicción en la historia de la física. Nadie entiende por qué la constante cosmológica es tan pequeña. Surge la pregunta: si la constante cosmológica no es energía del vacío, ¿entonces qué es? Una de las hipótesis lo explica así: la constante es pequeña en nuestra parte del cosmos, pero puede ser diferente en regiones distantes. Simplemente terminamos aquí por casualidad. O no por casualidad. Quizás otros valores impiden el desarrollo de la vida. Por ejemplo, hacen que el espacio se expanda demasiado rápido. Entonces las galaxias no tienen tiempo de formarse. Otra explicación es que esto no es una constante, sino un campo de energía desconocido, y puede cambiar con el tiempo. Como no estamos seguros de que esto sea precisamente una constante, decimos energía oscura. Así llamamos a todo lo que acelera la expansión. Para un campo de energía cambiante hay otro término: quinta esencia, el misterioso quinto elemento. Sobre él razonaron filósofos de la antigüedad y la Edad Media. La verdad de esta idea es que se puede trazar un paralelo con la inflación cósmica al comienzo de los tiempos. Ese campo surgió y desapareció. Quizás la quinta esencia también desaparezca algún día. El problema de esta idea es que la energía cambiante puede destruir el universo. Si la fuerza que empuja al espacio comienza a actuar al revés, todo colapsará. Ocurrirá el gran colapso. Afortunadamente, esto es poco probable. Por ahora, la energía oscura se comporta como una constante cosmológica. Los primeros 5.000 millones de años fue débil. Entonces la materia era demasiado densa. Pero a medida que se expandía el espacio se hizo más y la energía oscura tomó la delantera. Incluso vemos esta transición. Las supernovas lejanas muestran que antes la expansión se desaceleraba, y las supernovas cercanas muestran otra cosa. El punto de inflexión llegó hace unos 5.000 millones de años. Ironía del destino. Einstein introdujo la constante cosmológica para salvar al universo del colapso, y al final puede llevar a su muerte de una manera completamente diferente. La energía oscura constituye aproximadamente el 70% del universo. Es ella quien determina el futuro de nuestro mundo. Si realmente es una constante, entonces al universo le espera la muerte térmica, expansión eterna y transformación en un vacío frío. La energía oscura lanzó un proceso que ya no se puede detener. Convirtió al universo en una cinta de correr infinita que se acelera todo el tiempo. Nuestro universo observable es enorme, radio de 45.000 millones de años luz. Pero hay un límite a lo que podemos ver. Este es el radio de Hubble, unos 14.000 millones de años luz. Más allá de esta frontera, las galaxias se alejan más rápido que la luz. Espera, nada puede moverse más rápido que la luz. Es cierto, pero las galaxias no se mueven a través del espacio. Se expande el propio espacio entre ellas. Y para esto no hay restricciones. ¿Cómo vemos objetos que se alejan más rápido que la luz? Imagina una cinta de correr. Estás parado en el medio y la cinta se mueve más rápido de lo que puedes correr. Te arrastra hacia atrás. Pero si la cinta se desacelera,
puedes recuperar lo perdido o incluso avanzar. Así funcionaba el universo antes. La expansión se desaceleraba y la luz de galaxias lejanas podía alcanzarnos. Estas galaxias emitieron luz cuando estaban mucho más cerca. Luego fueron arrastradas por la expansión, pero la luz aún así llegó a nosotros. Pero la energía oscura cambió las reglas del juego. Ahora la expansión se acelera. La cinta de correr se acelera. Las galaxias, que ya están más allá del radio de Hubble, nunca las veremos. La energía oscura gradualmente aísla a las galaxias unas de otras. Primero desaparecerán de nuestro campo de visión las galaxias más lejanas, luego las cercanas. Al final solo quedará nuestro grupo local, la Vía Láctea y Andrómeda fusionadas. El gas nuevo dejará de llegar. Las estrellas se quemarán y se apagarán. Unas explotarán como supernovas, otras se convertirán en restos ardientes. Llegará la oscuridad cósmica. Pero esto aún no es el fin. Comenzará la desintegración final. En los años 70 Stephen Hawking hizo un descubrimiento inesperado. Los agujeros negros se evaporan. Se creía que eran eternos. Solo absorben, nada devuelven. Pero los efectos cuánticos los hacen brillar débilmente. Al principio el proceso va lento, pero luego se acelera. El agujero negro es cada vez más brillante y caliente hasta que explota y desaparece. Incluso los agujeros negros gigantes en los centros de las galaxias, con el tiempo, se evaporarán. La materia ordinaria también es inestable. Todas las partículas se desintegrarán. Incluso los protones superestables desaparecerán después de unos inimaginables 10 elevado a 33 años. Desaparecerán los últimos átomos de hidrógeno que existían desde los tiempos del Big Bang. Llegará la muerte térmica. Caos total. ¿Qué es la muerte térmica? El término puede parecer extraño para describir el estado más frío y oscuro del cosmos, pero calor aquí es un término técnico. Significa movimiento desordenado de partículas o energía. No se trata de muerte de calor, se trata de muerte por el calor. Precisamente el desorden acabará con nuestro universo. Por eso necesitamos hablar de entropía. La entropía es uno de los temas más importantes, profundos y mal comprendidos en toda la ciencia. Se manifiesta en la física de todo, desde globos hasta agujeros negros, en ciencias de la computación, en estadística, en economía y neurobiología. Usualmente la entropía se describe como una medida de desorden. Cuanto menos ordenado es un sistema, mayor es la entropía. Un montón de piezas de rompecabezas tiene mayor entropía que una imagen armada. Porque solo hay una forma correcta de armarla, y desarmarla puede tener múltiples configuraciones sin perder la esencia. Un huevo revuelto tiene mayor entropía que un huevo intacto, porque el huevo es un objeto más complejo y ordenado que el huevo revuelto. Mayor entropía está relacionada con mayor temperatura. Piensa la diferencia entre un bloque de hielo y una nube de vapor. Para que aparezca hielo, las moléculas de agua deben acomodarse en una estructura cristalina. Las partículas de vapor se mueven libremente en 3 dimensiones. Incluso simplemente enfriar vapor disminuye su entropía. Las partículas se mueven menos activa y desordenadamente. A escala del universo, la entropía aumenta con el tiempo. Según la segunda ley de la termodinámica, en cualquier sistema aislado la entropía solo puede crecer. El orden no surge por sí solo. Si dejas un sistema en paz, el desorden inevitablemente crecerá. Cualquiera que intente mantener el orden en casa está familiarizado con esta ley de la naturaleza. Esta ley explica incluso la flecha del tiempo. Recordamos el pasado, no el futuro, porque en el futuro siempre hay más caos. Se puede crear orden local aplicando esfuerzo. Por ejemplo, armar un rompecabezas. Pero con esto, el desorden general igual crecerá. Gastarás energía, calentarás el aire, arrugarás la camisa. Cada intento de poner orden en algún lugar crea caos en otro. Deja la puerta del refrigerador abierta. Se calentará toda la cocina. Enciende el aire acondicionado. Se intensificará el calentamiento global. La física es despiadada. En los 70, los físicos hablaban mucho sobre entropía, sobre su aumento gradual a escala del universo. Al mismo tiempo, el joven Stephen Hawking y el aún más joven Jacob Bekenstein reflexionaban sobre agujeros negros. Se preguntaban, ¿se puede engañar a la entropía con ayuda de agujeros negros? La idea parecía simple. Toma un sistema con baja entropía, por ejemplo, ese mismo rompecabezas armado o una pila de libros cuidadosamente apilados y tíralo a un agujero negro. ¿Qué ocurrirá? Desde el punto de vista de un observador externo, toda la información sobre este sistema ordenado desaparecerá tras el horizonte de eventos. La entropía del universo aparentemente disminuirá, y esto es una violación directa de la segunda ley de la termodinámica. Bekenstein fue el primero en proponer una solución radical. Los propios agujeros negros deben tener entropía, y enorme. Propuso que la entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos, no al volumen como se podría esperar. Esta fue una afirmación revolucionaria y contraintuitiva. Hawking al principio fue escéptico sobre la idea de Bekenstein. Si un agujero negro tiene entropía, significa que tiene temperatura.
y todo lo que tiene temperatura irradia. Pero los agujeros negros, por definición, no irradian nada. Ni siquiera la luz puede abandonar su prisión gravitacional. Sin embargo, en 1974, Hawking hizo un descubrimiento sonado. Aplicando principios de mecánica cuántica a las cercanías del horizonte de eventos, mostró: los agujeros negros sí irradian. Esta radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, tiene temperatura. Diminuta, inversamente proporcional a la masa del agujero negro, pero temperatura al fin. Esto significa que Bekenstein tenía razón. Los agujeros negros tienen entropía. Más aún, tienen la máxima entropía posible para un volumen dado de espacio. La fórmula de Bekenstein-Hawking relacionó la entropía con el área del horizonte de eventos a través de constantes fundamentales de la naturaleza. Hawking explicó la presencia de radiación por fluctuaciones cuánticas. En el vacío constantemente nacen y desaparecen partes de partículas virtuales. Usualmente se aniquilan casi instantáneamente, pero cerca del horizonte de eventos puede ocurrir algo diferente. Una partícula cae en el agujero negro y la otra sale volando. Para un observador externo se ve como si el agujero negro irradiara partículas y perdiera masa. Con el tiempo el agujero negro se evapora. Primero lentamente, luego cada vez más rápido, ya que la temperatura de radiación crece a medida que disminuye la masa. Para agujeros negros masivos, este proceso toma una cantidad de tiempo increíble. Trillones de años. Pero finalmente, cualquier agujero negro debe desaparecer. Este descubrimiento generó un nuevo enigma que atormenta a los físicos hasta hoy. ¿Qué sucede con la información sobre objetos que cayeron en el agujero negro? La radiación de Hawking parece completamente aleatoria, sin llevar ninguna información sobre lo que fue arrojado al agujero negro. ¿Resulta que la información desaparece para siempre? Pero la mecánica cuántica es categórica. La información no puede ser destruida. Este es un principio fundamental llamado unitariedad. Si conoces el estado cuántico de un sistema ahora, en principio puedes restaurar su estado en cualquier momento del pasado o futuro. Así surgió la paradoja de la información de los agujeros negros. O se viola la unitariedad de la mecánica cuántica, o algo está mal con nuestra comprensión de los agujeros negros y la gravedad. Durante décadas los físicos debatieron sobre esta paradoja. El propio Hawking durante mucho tiempo mantuvo una visión radical. La información realmente se pierde. Pero en 2004 reconoció su error y acordó que la información sí se conserva. Simplemente, aún no entendemos cómo exactamente. Pero el resultado de este proceso es claro. Los agujeros negros se evaporan, dejando solo radiación débil. Al final de la vida del universo, solo quedará radiación escasa en un vacío que se expande infinitamente, sin estructuras, sin información, sin complejidad. Energía uniformemente distribuida en un cosmos frío y oscuro. La muerte térmica es un estado de máxima entropía, victoria final del caos sobre el orden, resultado inexorable de un universo en expansión con energía oscura. Al universo esclavizado por la constante cosmológica le espera oscuridad y vacío. El proceso de expansión se acelera. El espacio vacío se hace cada vez más. Y eso significa que aumenta la cantidad de energía oscura, que causa mayor expansión. El universo se convertiría en espacio vacío. Se llama espacio de Sitter y se desarrolla igual que el cosmos muy temprano en la etapa de inflación. Pero la inflación al final se detuvo. Si la energía oscura es la constante cosmológica, entonces la expansión nunca cesará. El cosmos se expandirá eternamente. Surge la pregunta, ¿se puede considerar tal expansión como la muerte del universo? Para responder esto necesitamos profundizar más en la entropía y la flecha del tiempo. Al quemarse las estrellas, desintegrarse las partículas y evaporarse los agujeros negros, cada vez más materia se transforma en radiación libre. Se propaga por el universo en forma de calor, energía pura desordenada. La transformación de materia en radiación térmica maximiza la entropía. Nada impide la propagación de energía. A medida que el universo se vacía, la radiación se dispersa cada vez más. Podría parecer que la entropía total debería disminuir junto con la temperatura. Pero esto no ocurre. Cuando el universo alcanza la etapa de expansión exponencial, ocurre lo siguiente. Alrededor de cualquier punto se puede trazar una esfera. Más allá de su frontera habrá una parte del cosmos oculta para siempre. Esta frontera es un verdadero horizonte. Todo lo que está detrás de él ya nunca podrá alcanzarte. Similar al horizonte de eventos de un agujero negro, este horizonte está relacionado con la entropía y, por lo tanto, con la temperatura. La diferencia es que el calor no sale hacia afuera, como en un agujero negro. Entra hacia adentro. La temperatura es muy baja, aproximadamente 10 elevado a la menos 40 grados sobre el cero absoluto. Pero en esta radiación está encerrada toda la entropía del universo. Al alcanzar el espacio de Sitter, el cosmos obtendrá máxima entropía. Y entonces, desaparecerá la flecha del tiempo. La entropía ya no podrá crecer. Y por lo tanto, nada podrá ocurrir.
La energía no podrá fluir de un lugar a otro, sin gradientes, sin procesos, sin vida. Y aquí hay varios matices. Y no son de la categoría... Bueno, técnicamente hay un pequeño detalle. Son de la categoría... ¡Oh Dios! Esto lo cambia todo. La rareza está relacionada con el área de la física llamada mecánica estadística. Se usa cuando se habla de temperatura, que en esencia es simplemente la cantidad de movimiento en un sistema de partículas. Resulta que en mecánica estadística la segunda ley de la termodinámica se manifiesta en todo su esplendor. Permite describir un gran sistema complejo a través de la entropía, pero también crea una especie de laguna jurídica. La mecánica estadística dice: la entropía crece solo en promedio y en grandes escalas. Esto significa que fluctuaciones cuánticas aleatorias pueden temporalmente disminuir el desorden. En tiempo y espacio infinitos es posible cualquier evento improbable. No escuchaste mal, cualquiera. Incluso la aparición de una ballena cachalote y una maceta con petunias en el cosmos vacío. Más aún, según el teorema de Poincaré, cualquier estado de un sistema tarde o temprano se repetirá. Si esperas lo suficiente, en una caja vacía puede armarse espontáneamente un piano. Después de la muerte térmica, el universo se convertirá en una gigantesca caja ligeramente calentada con fluctuaciones aleatorias. Si el Big Bang es un estado en el que alguna vez estuvo el cosmos, entonces no hay razón por la que no pueda repetirse, generando nuevamente el universo. Pero lo más espeluznante es que puede repetirse absolutamente todo, cada momento de tu vida, infinitas veces. El cosmólogo Andreas Albrecht propuso el concepto de equilibrio de Sitter. Nuestro universo pudo surgir de una fluctuación aleatoria en un espacio que se expande eternamente. A veces una fluctuación crea un nuevo Big Bang, y a veces simplemente recrea el martes pasado cuando te golpeaste el pie con la mesa. Esto recuerda el experimento mental de Nietzsche. A finales del siglo XIX, en el libro La Gaia Ciencia, escribió: ¿qué pasaría si un día en tu más solitaria soledad se arrastrara un demonio y te dijera: la vida que vives tendrás que vivirla nuevamente incontables veces? No habrá nada nuevo en ella. Cada dolor, cada alegría, cada pensamiento se repetirá en la misma secuencia. Incluso esta araña y esta luz de luna entre los árboles. Incluso este instante y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se volteará una y otra vez. Y tú con él. Oh, mota de polvo. ¿Acaso no te arrojarías al suelo rechinando los dientes y maldecirías a ese demonio? ¿O alguna vez viviste un momento impresionante en el que podrías responderle: eres un dios y nunca escuché nada más divino? Si este pensamiento se apodera de ti, cambiará tu esencia y tal vez te aplaste. La pregunta de si quieres vivir esto nuevamente incontables veces pesará como la carga más pesada sobre todas tus acciones. Por supuesto, los razonamientos de Nietzsche no tenían relación con la termodinámica. Estaban dirigidos a explorar el sentido y propósito de la vida humana. Nunca supuso que tal escenario fuera físicamente posible, pero lo es, según la hipótesis del equilibrio de Sitter. Podrías objetar señalando que estos escenarios no son iguales. Las fluctuaciones cuánticas que recrearon ese momento cuando te golpeaste el pie con la mesa pueden producir algo exactamente parecido a ti, pero tú mismo para ese momento ya no existirás. Surge la pregunta: ¿qué significa ser tú? ¿Se trata de la configuración exacta de átomos de tu cuerpo o de alguna propiedad inexpresable y persistente de tu conciencia que nunca podrá ser recreada? Por eso los amantes de la ciencia ficción continúan debatiendo sobre teletransportación y sobre qué le pasaba al Capitán Kirk cada vez que entraba en el rayo del transportador. Si sobrevivía o moría siendo reemplazado por un doble que erróneamente se creía él. Difícilmente lograremos responder esta pregunta. Pero hay un problema aún más extraño: el cerebro de Boltzmann. Si un universo entero puede surgir de una fluctuación, entonces un cerebro individual surgirá con mucha mayor probabilidad. La idea es que si un universo entero puede surgir del vacío, con mucha mayor probabilidad surgirá una galaxia individual, porque es menos compleja. Para su creación se requiere menos materia. Siguiendo esta lógica, es más probable el surgimiento de un solo sistema solar, o más probable aún, un solo planeta. Y aún más probable es la aparición de un cerebro humano individual, que contiene todos tus recuerdos, e imagina que vive en un mundo enorme y complejo, y en este momento está viendo en YouTube este vídeo. El problema es que la probabilidad de surgimiento de este desafortunado cerebro, condenado a una desaparición prácticamente instantánea en el vacío, supera enormemente la probabilidad de aparición de un universo entero. Si queremos explicar la existencia de nuestro mundo por fluctuaciones aleatorias, estamos obligados a reconocer: con mucha mayor probabilidad, todo solo nos parece. Los cosmólogos todavía debaten sobre este problema. Algunos consideran que estados de baja entropía como el Big Bang surgen más fácilmente de pequeñas fluctuaciones. Otros científicos afirman lo contrario. El cosmólogo Sean Carroll llamó a esta idea cognitivamente inestable. No es que esto no pueda ser verdad, pero si lo es, entonces nada tiene sentido y se puede simplemente abandonar los intentos de entender el universo.
Si nos apartamos de la idea del surgimiento de cerebros pensantes del vacío, raras fluctuaciones aleatorias son capaces de aportar algún orden al caos de la muerte térmica. Pero incluso en este escenario más optimista, el universo en el que domina la constante cosmológica condena la muerte a todos los seres que viven en él. En el futuro, absolutamente todas las estructuras ordenadas no les espera nada más que oscuridad, soledad y desintegración. Antes del descubrimiento de la energía oscura, los físicos, en particular Freeman Dyson, suponían: una máquina que produce cálculos con velocidad constantemente decreciente puede existir indefinidamente. Pero incluso esta máquina ideal estará sujeta a erosión entrópica gracias a la segunda ley de la termodinámica. Al final, cualquier forma de vida se desintegrará y se transformará en calor. Todas las estructuras pensantes desaparecerán aproximadamente después de 10 elevado a 1000 años. El tiempo exacto depende del periodo de desintegración del protón, que por ahora es desconocido. Por extraño que parezca, cuando se trata de energía oscura, la acción de una constante cosmológica estable y predecible es el mejor escenario. Hay variantes peores. Por ejemplo, la energía oscura fantasma puede llevar a un final más dramático y vertiginoso, al gran desgarro. Parece que la constante cosmológica tiene una densidad de energía invariable. El espacio se expande, pero la densidad de la energía oscura permanece igual. Esto es extraño. Resulta que la cantidad total de energía oscura crece, pero la concentración no cambia. Esto significa relativa seguridad. Por ejemplo, si nuestra galaxia ya se formó, entonces la energía oscura no la destruirá. La relación entre materia y energía oscura en cada región del universo permanecerá aproximadamente constante. Pero, ¿qué pasa si la energía oscura es algo más poderoso? Para describir la energía oscura, los físicos usan el parámetro W, la relación entre presión y densidad. La constante cosmológica tiene W igual a -1. Crea una presión negativa que acelera la expansión del universo. A finales de los años 1990, el físico Robert Caldwell hizo una pregunta simple: ¿y si W es menor que -1? Digamos, -1,5 o -2. Hasta entonces los científicos no consideraban tal posibilidad. Todos los gráficos se cortaban bruscamente en el valor -1, como una pared insuperable. Caldwell notó: las observaciones no excluyen valores menores que -1. Esta hipotética energía oscura recibió el nombre de fantasma. Viola algunos principios teóricos, pero los datos no la contradicen. Los cálculos muestran lo siguiente: si W es aunque sea insignificantemente menor que -1, la energía oscura desgarrará el universo. Un pequeño ajuste del parámetro llevará a la destrucción del cosmos. El gran desgarro comenzará como un proceso de desenredamiento. Primero se destruirán las estructuras más grandes. Los cúmulos de galaxias se dispersarán. Incluso los núcleos densos de los cúmulos se desintegrarán. La desaparición del cúmulo local de Virgo será el primer signo siniestro. Las galaxias comenzarán a alejarse más rápido de la Vía Láctea. Luego, se destruirá también nuestra propia galaxia. Notaremos que las estrellas en las afueras dejan de rotar en órbitas. Se dispersan en diferentes direcciones, como invitados al final de una fiesta. El cielo nocturno se oscurecerá. La Vía Láctea se evaporará. El proceso se acelerará. Las órbitas de los planetas comenzarán a aumentar. Unos meses antes del final, los planetas exteriores caerán en la oscuridad. La Tierra se alejará del Sol, la Luna de la Tierra, y quedaremos en completa soledad. Pero la calma no durará mucho. El espacio en expansión comenzará a afectar todas las estructuras desde dentro. La atmósfera de la Tierra se adelgazará, la tectónica se volverá caótica. Unas horas antes del final, el planeta explotará, sin soportar la presión interna. Se puede intentar salvarse en una cápsula espacial, pero esto es solo un breve aplazamiento. Las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos átomos y moléculas dejarán de resistir la expansión del espacio. En las últimas fracciones de segundo, las moléculas se desintegrarán. Todos los seres vivos serán desgarrados desde dentro. Nadie podrá observar el final. La destrucción continuará sin testigos. Los núcleos atómicos superdensos serán destruidos. Incluso los núcleos de los agujeros negros no resistirán. En el último momento se desgarrará el tejido del propio espacio. Desafortunadamente, no podemos estar seguros de que el gran desgarro no ocurrirá. La diferencia entre la muerte térmica y el gran desgarro es extremadamente pequeña. Si W es exactamente igual a -1, nos espera la muerte térmica. Pero si W es, aunque sea una milmillonésima parte menor, entonces, el gran desgarro. Medir algo con precisión absoluta es imposible. Según los últimos datos del satélite Planck, si el gran desgarro ocurre, esto sucederá no antes de 200.000 millones de años. Recordemos el enigma de la constante de Hubble. Les recuerdo, es el número que relaciona la distancia con la velocidad de alejamiento de las galaxias.
Las observaciones de supernovas dan una constante de Hubble de en torno a 74 km por segundo por megaparsec. Pero hay otra forma de medición. El estudio de la radiación de fondo da un valor de alrededor de 67. La diferencia parece pequeña, pero ambos métodos son muy precisos. Si entendemos correctamente el universo, los resultados deberían coincidir, pero no coinciden. Durante años, los científicos pensaron que alguien se equivocaba. Los partidarios de las supernovas culpaban a la complejidad de las mediciones de la radiación de fondo. Los partidarios de la radiación de fondo señalaban errores en la escala de distancias. Pero ambos lados perfeccionan los métodos, eliminan errores, y la discrepancia permanece. Una de las explicaciones es aterradora. La energía oscura se está volviendo más poderosa. Este es un signo de energía oscura fantasma que puede llevar al gran desgarro. Hay otras explicaciones. Por ejemplo, materia oscura extraña o condiciones inusuales en el universo temprano. En cualquier caso, todos los escenarios del fin descritos, el gran colapso, el gran desgarro, la muerte térmica, ocurrirán en el futuro lejano. Hasta la variante más temprana faltan decenas de miles de millones de años. Pero hay una posibilidad que nos amenaza más que todas las demás. Un defecto en el propio tejido del espacio. Es plausible, está bien descrito teóricamente y confirmado por experimentos precisos. Y puede ocurrir en cualquier momento. En marzo de 2008, el oficial retirado de seguridad nuclear Walter Wagner presentó una demanda en un tribunal estadounidense. Exigía detener el lanzamiento del Gran Colisionador de Hadrones, abreviado LHC. En su opinión, era un intento de salvar al mundo. Por supuesto, la demanda fracasó. El LHC es controlado por el CERN europeo, no por Estados Unidos. Pero el pánico en la sociedad crecía a medida que se acercaban las primeras pruebas. El LHC fue creado para los experimentos más poderosos en la historia de la física de partículas. En un tubo circular de 27 kilómetros, los protones colisionan con energías que recrean las condiciones de los primeros nanosegundos después del Big Bang. Los científicos querían encontrar el bosón de Higgs, una partícula que completaría el modelo estándar de la física. Explica cómo las partículas obtuvieron masa en el universo temprano. Pero la perspectiva de estudiar áreas desconocidas de la realidad asustaba a la gente. Nadie había colisionado partículas con tal energía antes. Nadie sabía cómo se comportaría la física. Por Internet se difundían escenarios de pesadilla, un portal a otra dimensión, un agujero negro que tragaría al planeta, materia extraña desencadenando una reacción en cadena de destrucción. Pero los físicos no se detuvieron. En noviembre de 2009 ocurrieron las primeras colisiones. El mundo sobrevivió. Ya en el año 2000, 4 físicos escribieron un trabajo sobre escenarios catastróficos para el predecesor del LHC. Disiparon la mayoría de los miedos con un argumento simple. Los rayos cósmicos constantemente producen colisiones con energías mucho mayores por todo el universo. Si tales colisiones pudieran destruir el cosmos, lo habríamos notado. La Luna ha sido bombardeada durante miles de millones de años por rayos de alta energía. La gente caminó sobre ella, jugó golf y trajo muestras. La Luna está bien. Uno de los miedos se llamaba decaimiento del vacío, un evento cuántico catastrófico. Pero entonces no había pruebas de que el universo fuera inestable. Por eso el escenario no se tomaba en serio. Todo cambió en 2012, cuando encontraron el bosón de Higgs. Para entender la amenaza hay que comprender el campo de Higgs. No es una partícula, sino un campo de energía que impregna todo el espacio. El bosón de Higgs es solo una excitación de este campo, como el fotón para el campo electromagnético. El campo de Higgs da masa a las partículas. En el universo temprano la física funcionaba diferente. El electromagnetismo y la interacción débil estaban unificados. Las partículas volaban a la velocidad de la luz sin masa. Luego ocurrió la ruptura de la simetría electrodébil. El campo de Higgs cambió, como vapor transformándose en agua. Las partículas comenzaron a interactuar con el campo y obtuvieron masa. Las leyes de la física adquirieron su forma moderna. La simetría es un concepto clave en física. Es una regularidad que ayuda a entender la estructura de la realidad. Como la tabla periódica organiza elementos por propiedades. La ruptura de simetría es un evento cuando las condiciones cambian y la teoría adquiere una forma menos simétrica. La ruptura de la simetría electrodébil ocurrió 0,1 nanosegundos después del nacimiento del universo. Fue una reorganización de los propios fundamentos de la física. Vivimos en un vacío de Higgs, un estado donde el campo tiene un valor determinado. Esto determina las masas de las partículas, la carga del electrón, las constantes físicas. Un equilibrio delicado que permite que existan átomos, moléculas, vida. Si el campo de Higgs tuviera otro valor,
no podríamos existir. El descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 completó el modelo estándar. Al medir su masa, los físicos conocieron no solo el valor actual del campo de Higgs, sino todos los valores posibles que puede tomar. ¿La buena noticia? La masa del bosón de Higgs corresponde perfectamente a la teoría. La mala noticia: la misma teoría dice que nuestro vacío es inestable. Nuestro estado del universo perfectamente equilibrado puede resultar temporal. El campo de Higgs puede deslizarse hacia otro estado con menor energía. Esto es el decaimiento del vacío. Si esto ocurre, cambiarán todas las leyes físicas. Las partículas perderán o cambiarán sus masas. Los átomos se desintegrarán. Toda la física familiar dejará de funcionar. No es un proceso gradual. El decaimiento comenzará en algún punto y se propagará a la velocidad de la luz. Una burbuja de vacío verdadero se expandirá y absorberá todo el universo. No veremos la aproximación de la catástrofe porque se mueve a la velocidad de la luz. En un momento existimos, en el siguiente no, junto con toda la física conocida. ¿Podrían los experimentos del LHC haber provocado el decaimiento? Poco probable. Los rayos cósmicos constantemente crean colisiones más poderosas. Si el decaimiento no comenzó en miles de millones de años, el colisionador no lo iniciará, pero la amenaza permanece. Nuestro universo puede ser metaestable. Estable ahora, pero no para siempre, como una pelota balanceándose en la cima de una colina. Las fluctuaciones cuánticas pueden en cualquier momento empujar el campo de Higgs hacia el decaimiento. Un evento aleatorio en cualquier punto del cosmos desencadenará una reacción en cadena de destrucción de la realidad. Esto puede ocurrir mañana, o nunca. Los cálculos precisos del tiempo de vida de nuestro vacío aún son imposibles. La ironía es que el propio descubrimiento del bosón de Higgs, el mayor triunfo de la física, nos mostró la inestabilidad de nuestra existencia. La teoría que explica por qué podemos existir simultáneamente predice que esta existencia es temporal. Quizás vivimos el más peligroso de todos los universos posibles, suficientemente estable para que nazca la vida, pero no suficientemente estable para durar eternamente. La idea de la inestabilidad de nuestro vacío no es nueva. Ya en los años 1960 a 70, los físicos escribían sobre un decaimiento catastrófico capaz de destruir toda la materia organizada. Entonces, era solo una diversión matemática sin confirmaciones experimentales. Ahora todo ha cambiado. Para entender la amenaza, imagina el campo de Higgs como una piedra rodando por la ladera de un valle. La forma de la ladera es el potencial del campo. La piedra busca el punto más bajo y permanece allí. El problema es que el verdadero fondo puede estar mucho más abajo. El vacío de Higgs puede llamarse solo metaestable, es decir, es estable solo hasta cierto momento. El campo quedó atrapado en un mínimo de potencial que en realidad se parece más no al fondo de un valle, sino a una pequeña depresión en su ladera. El campo puede permanecer allí durante mucho tiempo, suficiente para el surgimiento de galaxias, nacimiento de estrellas, evolución de la vida. Sin embargo, existe la posibilidad de que una perturbación suficientemente fuerte pueda lanzarlos sobre el borde, después de lo cual nada le impedirá encontrar el verdadero mínimo de potencial. Y tal desarrollo de eventos sería apocalípticamente malo, por razones que discutiremos más adelante en todos los detalles sangrientos. Desafortunadamente, los mejores datos disponibles, completamente consistentes con el modelo estándar, permiten suponer que nuestro campo de Higgs actualmente se encuentra precisamente en tal depresión. Este estado metaestable también se llama falso vacío, a diferencia del vacío verdadero, que corresponde al mínimo más bajo del potencial. ¿Qué tiene de malo estar en un falso vacío? Es muy posible que todo. El falso vacío, en el mejor de los casos, representa solo un aplazamiento temporal para la destrucción final. En el falso vacío, las leyes de la física, incluida la propia posibilidad de existencia de partículas, dependen de un equilibrio delicado que en cualquier momento puede romperse. Este evento se llama decaimiento del vacío. Ocurre rápido, limpio, sin dolor y es capaz de destruir absolutamente todo. El inicio de este proceso debe ser provocado por algo. Una explosión poderosa, evaporación de un agujero negro o desafortunada tunelización cuántica. Si esto sucede en cualquier punto del cosmos, comenzará una cascada de eventos apocalípticos. Todo comenzará con una burbuja diminuta de vacío verdadero. Contendrá un tipo de espacio completamente diferente con otras leyes de la física. La burbuja está rodeada por una pared de alta energía capaz de quemar todo a su paso. Luego, la burbuja comenzará a expandirse. El vacío verdadero es más estable, por lo que el universo lo prefiere. Tan pronto como surja la burbuja, el campo de Higgs a su alrededor descenderá al mínimo verdadero. Esto causará una avalancha. Cada vez más espacio pasará al nuevo estado. La pared de la burbuja se mueve casi a la velocidad de la luz. Todo lo que se encuentre en el camino primero se encontrará con esta pared y luego sufrirá disociación total. Las fuerzas que mantienen las partículas en átomos
dejarán de funcionar. No verás la aproximación de la catástrofe. Lo que se mueve a la velocidad de la luz es invisible. Cualquier advertencia te alcanzará simultáneamente con la propia burbuja. El proceso es indoloro porque los impulsos nerviosos no seguirán el ritmo del decaimiento. Por supuesto, la burbuja no se limitará a ti. Cualquier planeta o estrella que se encuentre dentro de su radio en constante expansión sufrirá el mismo destino. Galaxias enteras serán destruidas. El vacío verdadero reiniciará completamente todo el universo. Solo sobrevivirán aquellas regiones que, por su lejanía, permanecerán para siempre más allá del horizonte de la burbuja, gracias a la expansión acelerada del espacio cósmico. En realidad es muy posible que mientras estamos aquí sentados tomando té tranquilamente, el decaimiento del vacío ya esté ocurriendo en algún lugar. Quizás tenemos suerte y la burbuja está más allá de nuestro horizonte cósmico, absorbiendo galaxias de las que no sabemos nada. O quizás ocurrió en términos cósmicos justo al lado y ya se acerca silenciosamente para tomarnos por sorpresa. Pero no hay que preocuparse demasiado, por varias razones. No podrás detenerlo, no podrás predecirlo, y no te dolerá. Y además, hay que entender que el decaimiento del vacío difícilmente ocurrirá en los próximos trillones de años. Teóricamente puede ser provocado por un evento de alta energía, como un terremoto que saca una piedra de la depresión. Afortunadamente, tal terremoto debe ser inimaginablemente poderoso, mucho más poderoso que cualquier explosión cósmica observada. La barrera entre el falso y el verdadero vacío es muy alta. La energía requerida para superarla es tanta que no hay que preocuparse. Solo que vivimos en un universo que no obedece tales reglas. En la base de nuestro cosmos yace la mecánica cuántica, y dice que si existe esa escala subatómica, el camino por el cual llegas de un lugar a otro ocasionalmente puede trazarse directamente a través de objetos sólidos. Si estás frente a una pared, en lugar de saltar sobre ella, simplemente puedes atravesarla, especialmente si eres el campo de Higgs. La idea puede parecer fantástica, pero la tunelización ocurre regularmente. Los desarrolladores de teléfonos celulares tienen en cuenta que un electrón puede materializarse repentinamente al otro lado del chip. Los microscopios de barrido usan corriente de túnel para obtener imágenes de átomos. El campo de Higgs también puede hacer túnel directamente al vacío verdadero. La única frontera que nos separa de la catástrofe cósmica resulta no ser tan sólida. La buena noticia es que incluso la tunelización cuántica sigue reglas. Se puede calcular la probabilidad de tal evento. La mala noticia es que solo obtenemos estimaciones de probabilidad, no predicciones exactas. El campo de Higgs puede hacer túnel y crear una burbuja de muerte cerca de ti en los próximos 30 segundos. Pero esto es extremadamente improbable. Según las mejores estimaciones, nuestro vacío resistirá alrededor de 10 elevado a 100 años. Para entonces habremos experimentado la muerte térmica o el gran desgarro. En tal caso, la destrucción instantánea puede parecer un resultado no tan malo. Recientemente los físicos describieron otro escenario curioso. En 2014, investigadores mostraron: la presencia de un agujero negro puede acelerar el decaimiento del vacío. Especialmente peligrosos son los agujeros negros diminutos del tamaño de una partícula. Actúan como lugares de nacimiento de burbujas de vacío verdadero, similar a motas de polvo sobre las que se condensa agua en aire húmedo. Afortunadamente, la formación de tales agujeros negros es extremadamente improbable. Según nuestra comprensión, los agujeros negros se forman solo por el colapso de estrellas masivas. Pueden disminuir solo mediante radiación de Hawking, y esto toma 10 elevado a 64 años para un agujero negro de masa solar. Posiblemente agujeros negros diminutos surgieron en el universo temprano con la densidad extrema del Big Bang, pero no hay pruebas. Y si pudieran desestabilizar el vacío, no estaríamos aquí. Algunos físicos sueñan con crear agujeros negros en miniatura en colisionadores. Esto requeriría dimensiones adicionales del espacio que amplificaran la gravedad a pequeñas escalas. La creación de un agujero negro en el Gran Colisionador de Hadrones probaría la existencia de dimensiones adicionales. Para un científico son noticias fantásticas, pero sería una pena si tales agujeros negros causaran el decaimiento del vacío. En 1980, los teóricos Coleman y DeLucia calcularon: una burbuja de vacío verdadero contiene no solo partículas con propiedades diferentes, sino también espacio gravitacionalmente inestable. Todo su contenido colapsa en microsegundos. Escribieron: esto es deprimente. El decaimiento del vacío es la catástrofe ecológica definitiva. En el nuevo vacío no solo es imposible la vida, sino la química habitual. Ahora queda excluida incluso la posibilidad de nuevas estructuras capaces de alegrarse de la existencia. El decaimiento del vacío es una idea relativamente nueva que se apoya en física extrema. Nuestra visión de ella probablemente cambiará. Quizás cálculos más rigurosos darán otros resultados. La metaestabilidad del vacío puede resultar incompatible con la inflación cósmica. Las fluctuaciones cuánticas en el universo temprano deberían haber sido suficientes para el decaimiento del vacío,
Pero esto no ocurrió. ¿La consideración seria de esta amenaza? Depende de la confianza en el modelo estándar. Pero sabemos que es incompleto. La materia oscura, la energía oscura, la incompatibilidad de la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad señalan vacíos obvios en el conocimiento. Lo que reemplaza el modelo estándar puede librarnos de la burbuja cuántica de muerte, o puede abrir variantes completamente nuevas de muerte del universo. El 14 de septiembre de 2015, a las 9:50 y 45 segundos de la mañana, hora de Greenwich, te volviste por un instante un poquito más alto. La cresta de una onda gravitacional te bañó, curvando el propio espacio. Esta onda viajó 1.300 millones de años, desde el momento de la fusión de dos agujeros negros. Tu altura aumentó menos que una millonésima del ancho de un protón. Pero los físicos del observatorio LIGO lo notaron. La primera detección de ondas gravitacionales se convirtió en un triunfo de la física experimental y la confirmación definitiva de la teoría de Einstein. Aún más importante es que esto abrió una nueva era de la astronomía. Ahora, en lugar de recoger luz, podemos sentir la vibración del propio espacio. Por primera vez obtuvimos acceso a catástrofes cósmicas distantes capaces de sacudir los fundamentos de la realidad. Las ondas gravitacionales pueden contar no solo sobre agujeros negros y estrellas de neutrones. Son capaces de insinuar lo que está más allá de los límites de nuestro universo y que puede destruirlo. Hace tiempo sabemos, algo no está bien con la gravedad. Funciona demasiado bien. La teoría general de la relatividad supera brillantemente todas las pruebas. Los físicos durante décadas buscan desviaciones donde las simples ecuaciones de Einstein deberían fallar. Por ejemplo, en condiciones extremas, en el borde de un agujero negro o en el centro de una estrella de neutrones. Hasta ahora no encontraron nada, pero tenemos buenas razones para las búsquedas. La gravedad es extraña comparada con otras fuerzas. Se ve diferente matemáticamente y es demasiado débil. Cada vez que levantas una taza de café superas la atracción de todo un planeta. Para que la gravedad comience a competir con las fuerzas nucleares, hay que comprimir la masa del Sol al tamaño de una ciudad. Los físicos sueñan con una teoría del todo que una la gravedad con el resto de las fuerzas. Tenemos la teoría de la interacción electrodébil. Hay ideas de gran unificación, pero cada vez que se incluye la gravedad, su debilidad destruye el cuadro. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica en algunos lugares se contradicen. Dan diferentes predicciones sobre lo que sucede en el borde de un agujero negro. Hay varias formas de resolver el problema. Por ejemplo, se puede renunciar a la idea de unificación. Quizás la teoría del todo simplemente no existe. Otra explicación es que el problema está en nuestra teoría de la gravedad. Hay que corregir o reemplazar la teoría de la relatividad. Las teorías de gravedad cuántica intentan hacer esto. En estas teorías la gravedad se cuantiza, se expresa mediante partículas y campos. Las ondas gravitacionales se convierten en movimiento de gravitones que manifiestan naturaleza ondulatoria. Pero décadas de trabajo no llevaron a una teoría unificada. Ninguna de las ideas está confirmada experimentalmente. Los efectos se manifiestan a energías que superan enormemente las capacidades de nuestros aceleradores. Por eso los físicos buscan pistas en la cosmología, especialmente en el universo temprano. Estudiar el Big Bang es más simple que construir un acelerador del tamaño del sistema solar. La materia oscura y la energía oscura señalan nueva física. El extraño desequilibrio entre materia y antimateria también es un enigma, pero la teoría general de la relatividad se resiste desesperadamente a los intentos de reemplazarla. Quizás con la gravedad todo está bien, y algo está mal con el universo, haciendo que la gravedad parezca más débil. ¿Por qué la gravedad parece débil? La respuesta puede ser trivial. Se filtra a otra dimensión. Se considera que nuestro universo tiene 3 dimensiones espaciales más el tiempo. Quizás hay otra o varias dimensiones a las que no tenemos acceso. Nuestro espacio está limitado a una membrana tridimensional. El espacio adicional se extiende más allá de sus límites en nuevas direcciones que solo podemos comprender matemáticamente. La gravedad creada por un objeto masivo pierde parte de su fuerza filtrándose a otras dimensiones, como una mancha de tinta que palidece al filtrarse a través de la pared. Si todo nuestro universo está en una membrana contenida en un espacio-tiempo multidimensional, existe la posibilidad de que existan otros universos, por ejemplo en membranas vecinas, que pueden influir en el nuestro con su gravedad. Más aún, basándose en la interacción entre membranas, se puede formular un nuevo escenario del origen de nuestro universo y, correspondientemente, de su muerte. La idea de dimensiones adicionales llevó a una de las alternativas más intrigantes del modelo cosmológico estándar: el universo ekpirótico. El nombre proviene de la antigua palabra griega ekpirosis, el fuego mundial que destruye y renueva el universo. En el modelo ekpirótico, nuestro universo tridimensional es una brana flotando en el espacio de dimensiones superiores junto con otras branas. El Big Bang ocurrió cuando 2 branas colisionaron. Después de la colisión rebotaron una de otra,
pero la gravedad puede lentamente atraerlas de vuelta, preparándolas para una nueva colisión. Si el modelo ecpirótico es correcto, entonces el Big Bang no es un evento único del nacimiento del universo, sino simplemente el último en una serie infinita de colisiones. Nuestro universo no tiene ni principio ni fin, solo hay una secuencia infinita de colisiones y rebotes. En 2014, un equipo de científicos anunció el descubrimiento de rastros de ondas gravitacionales del universo temprano. Las detectaron en la polarización de la radiación de microondas. Esto podría ser prueba de la inflación cósmica. La comunidad científica estaba eufórica, pero más tarde resultó que era incorrecto. El análisis mostró: el patrón detectado se puede explicar completamente por polvo cósmico ordinario que llena la Vía Láctea. Si se hubieran logrado detectar ondas gravitacionales primordiales, habrían servido como prueba contra el modelo ecpirótico. Desafortunadamente, no las encontraron. Se pueden obtener pistas de otras fuentes. Incluso las ondas gravitacionales ordinarias pueden dar indicios y señalar el paso de señales a través del espacio multidimensional. Los datos de observaciones de colisiones de agujeros negros ya han puesto en duda teorías de fuga de gravedad. Independientemente de las dimensiones adicionales, la idea de un universo cíclico sigue siendo una alternativa atractiva al modelo inflacionario. Una de las razones es el problema de la entropía. El aumento constante de desorden en el universo finalmente lleva a la muerte térmica. La historia del universo comenzó con un estado altamente ordenado de entropía extremadamente baja. ¿Cómo pudo ocurrir esto? La principal ventaja de algunos modelos cíclicos es que explican la baja entropía inicial por eventos que precedieron al rebote. Según la última versión del modelo ecpirótico, toda la entropía del universo moderno sirvió como entropía de una sección diminuta del universo anterior. Este nuevo modelo no contempla dimensiones adicionales ni singularidad en el momento del rebote. La contracción puede ser moderada. El tamaño del universo disminuirá solo el doble. Lo cíclico es el proceso de evolución del universo y la combinación de sus ingredientes. Si este modelo describe nuestro universo, entonces en el futuro distante notaremos cómo galaxias lejanas se detienen y comienzan a acercarse. Al principio se parecerá a la etapa temprana del gran colapso con aumento de temperatura de la radiación de fondo. Pero seremos destruidos antes de sospechar algo malo, cuando la energía del campo escalar repentinamente se transforme en radiación, generando el Big Bang del siguiente ciclo. Interesante. En la nueva versión, las ondas gravitacionales pueden preservarse en la transición de un ciclo a otro, ya que el espacio no se comprime demasiado fuerte. Estas señales serían muy débiles, pero podrían contar sobre el universo anterior. Hay otros modelos de rebote. El premio Nobel de Física Roger Penrose propuso la cosmología cíclica conforme. El Big Bang ocurre después de la muerte térmica del universo anterior. El futuro lejano de un cosmos se une con la singularidad del comienzo de otro. Penrose durante décadas señaló el problema de la entropía en escenarios estándar. Rechazaba la inflación. Cuando escuché por primera vez sobre esto, pensé que no duraría ni una semana. Su modelo supone que en la singularidad la entropía funciona diferente. La frontera entre ciclos tiene baja entropía sin inflación. Quizás huellas de ciclos anteriores se preservaron en la radiación de fondo. El físico Neil Turok formuló un modelo aún más radical. El Big Bang es un punto de transición entre nuestro universo y un antiuniverso invertido en el tiempo, como dos conos tocándose por sus vértices, un par universo-antiuniverso surgiendo de la nada. El modelo puede resolver el problema de la entropía y da predicciones sobre la materia oscura. ¿Y qué sigue? ¿Fue el Big Bang un evento único o algún punto de transición catastrófico? ¿Se interrumpirá bruscamente nuestra existencia por otro universo cayendo sobre nosotros? ¿Permitirán los datos del área de cosmología o física de partículas finalmente conocer la verdadera naturaleza del espacio-tiempo? ¿Cómo terminará todo? Puede suceder que pasemos un par de cientos de años recopilando datos y luego comprendamos que la respuesta estuvo bajo nuestra nariz todo este tiempo. Será muy molesto. Sin embargo, considerando la importancia de las preguntas que abordamos, esto no es un problema. ¿Quién dijo que es necesario responderlas durante una vida humana? Continuamos trazando nuevos caminos a través del bosque para ver qué se esconde allí. Algún día, en el futuro lejano, el sol se expandirá, la Tierra perecerá y el propio cosmos llegará a su fin. Pero mientras podamos explorar el universo aplicando todas nuestras capacidades creativas, podemos aprender, crear cosas extraordinarias y compartirlas entre nosotros. Y mientras permanezcamos como seres pensantes, no dejaremos de preguntarnos: ¿y qué sigue?